dio máster en educación inicial, tutora, docente certificada, coach educativo internacional, es una persona que tiene, digamos, todas las calificaciones y el conocimiento para compartir su experiencia, también maestra en mi red, maestra de buenas prácticas en el nivel inicial, en el nivel primario, especialista internacional en directivos y familia, ha sido reconocida como maestra de excelencia justamente por Reduca y es directora general de Aprender es Divertido con Diana Pinales y yo les aseguro que es divertido. Le voy a dar el paso entonces a Diana y al final volveré para darles algunas informaciones más, digamos, logísticas de lo que viene en las otras sesiones. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Elena, por darme la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Muchas gracias a Educa también, que nos ha permitido que podamos ser parte de esta hermosa experiencia, una experiencia verdaderamente de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento para cada uno de los profesionales, tanto de manera personal como de manera profesional. Para mí es más que un grato placer poder ser parte de esta experiencia del Congreso Aprendo 2022, acelerar la educación, acelerar en la senda hacia la calidad educativa. Es muy fundamental en esta tarde todo lo que has compartido verdaderamente. Entiendo que como profesionales debemos de conocer cada una de las políticas, de esas políticas públicas, esas políticas educativas que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la parte de esa educación integral y de esa atención a la primera infancia. Y entonces, hablando de todo eso, de todo lo que tiene que ver con la parte de las políticas educativas y demás, en este apartado voy a estar compartiendo con ustedes el estado del arte, de la educación inicial en América y en el Caribe, pero efectivamente en la República Dominicana. O sea, en esta tarde nosotros vamos a ver cómo está el estado del arte en nuestro país, en República Dominicana, en los procesos educativos. ¿Qué tanto los docentes toman en cuenta esta parte? ¿Cómo la ven? Sencillamente nos enfocamos en que es un dibujo, en que es una pintura, o nosotros vemos verdaderamente más allá, qué tanto podemos nosotros propiciar en esta primera infancia, en ese desarrollo integral que es fundamental para cada uno de esos niños y esas niñas que tenemos en nuestras manos. Entonces, tomando en cuenta esa parte, tomando en cuenta este apartado, pues voy a estar pendiente acá la parte del chat y quisiera que de los participantes que tenemos, pues me compartan, me digan ¿qué es para ustedes el arte en la educación inicial? Vamos a ver, voy a estar pendiente a lo que me vayan comentando por ahí por el chat, pero es fundamental para mí conocer, antes de desarrollar esta temática a profundidad, qué es el arte en el nivel inicial. Para los maestros del nivel inicial, ¿cómo conciben ustedes esta temática cuando nosotros hablamos o hacemos referencia sobre arte? ¿Qué entienden ustedes por esto? O sea, olvídense de lo que dicen algún sustento, de lo que dice tal autor, y expresen lo que entienden ustedes desde esa experiencia, desde ese conocimiento, desde esa práctica que ustedes han desarrollado. Vamos a ver. Me dice Yaniris que artes es crear usando la imaginación, dice Yaniris. Vamos a ver quién más tiene algo más que quiera decir. Dice Keren que es la forma en la que los niños manifiestan su creatividad y sus sentimientos. Me dice Elena Peña que es una de las vías principales de comunicación de los niños. A través de esta se expresan o expresan lo que producen. Me dice Clarissa que es trabajar con los niños desde el inicio de sus habilidades para expresarse y para mostrar lo que ellos saben y lo que ellos tienen en su imaginación. Entonces ahí podemos ver que verdaderamente ustedes tienen diferentes concesiones en cuanto a parte del arte. Y todo lo que ustedes me dicen prácticamente refleja que tienen claro a qué hace referencia cuando nosotros hablamos del arte en el nivel inicial. Y cuando nosotros hablamos de esta temática, estamos hablando de ese proceso que nos permite a nosotros poder diseñar ese espacio de enseñanza-aprendizaje que le va a permitir a cada uno de nuestros estudiantes, pues poder desarrollar esa creatividad que es fundamental, que le va a permitir a cada uno de esos niños y esas niñas que nosotros tenemos en nuestras manos, que estos puedan exteriorizar, es decir, sacar a flote
de diferentes formas, de diferentes maneras, todo lo que estos tienen en su interior. Y entonces con esto nosotros alcanzamos darle respuesta a ese desarrollo integral que es tan importante y tan fundamental en nuestros niños y las niñas. ¿Por qué? Porque de alguna manera propiciamos ese espacio donde estos tienen la oportunidad de desarrollar ese pensamiento, de sacar a flote sus emociones que tienen de diversas formas, donde nosotros propiciamos los diferentes escenarios para que verdaderamente estos puedan desarrollarse y poder nosotros darle respuesta a esa diversidad que nosotros tenemos en el aula, a esos deseos, a esas opiniones que tienen cada uno de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, cuando trabajamos de la mano del arte, tenemos que tomar en cuenta también lo que establece el psicólogo Jean Piaget, que el arte le permite a ese niño, a esa niña que nosotros tenemos en nuestras manos, pues que pueda percibir con mayor exactitud ese mundo que le rodea. Nosotros hablamos de atención integral, nosotros hablamos de atender a esa primera infancia, pero entonces eso quiere decir que nosotros necesitamos comprender, analizar qué necesitan esos infantes que nosotros tenemos en nuestras manos. Y en este caso hemos decidido pues poner énfasis en la parte del arte, como un estado que quizás de alguna manera pues necesita que se le ponga un poco más de énfasis. ¿Por qué? Porque a partir del mismo nosotros podemos brindar esa diversidad que tanto necesitan nuestros estudiantes para poder desarrollarse sin límites, sin barrera, para poder encontrar oportunidades que le permitan de alguna manera que estos puedan expresarse. Pero también junto con esto, que puedan desarrollar esas habilidades del pensamiento, que son sumamente fundamental, porque ¿qué queremos nosotros hoy en día? Crear entes que sean competentes, que sean capaces de desenvolverse en otros escenarios, pero también queremos que sean capaces de pensar de manera lógica, de manera crítica, de manera creativa, que tengan ese pensamiento abstracto, que es el que le va a dar la oportunidad de que puedan crear nuevas ideas, de que puedan crear situaciones que le permitan fortalecerse para continuar y seguir hacia adelante. Entonces, aparte de todo eso que acabo de mencionar, cuando nosotros trabajamos de la mano del arte y nos enfocamos verdaderamente en qué hace referencia el arte en el nivel inicial, cuando la desarrollamos, creando los espacios, los escenarios, enfocándonos en todo lo que necesitamos, también nos damos la oportunidad de conocer cómo aprenden esos infantes que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuáles son sus necesidades, sus intereses? ¿Cuáles son los ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes? Pero también nos damos la oportunidad de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan verdaderamente efectuar esa acción, ese pensamiento, ese aprendizaje o ese pensamiento que acciona, que aprende haciendo, que le permite al estudiante mantenerse en interacción, mantenerse en movimiento constante y a través de todo esto, pues poder experimentar, manipular, descubrir a partir de ese entorno social y natural en el que éste se encuentra, que es lo que verdaderamente le va a permitir darle respuesta a esas necesidades que siente, esa curiosidad, y le va a permitir que pueda continuar construyendo mejores y mayores aprendizajes que sean significativos. De igual manera, cuando nosotros tomamos en cuenta todo lo que acabo de mencionar anteriormente y vemos el arte como un proceso fundamental para propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en calidad, que sean creativos, que sean lúdicos, que sean diversos, que acojan verdaderamente a cada uno de esos estudiantes que nosotros tenemos. Entonces, ahí también podemos dar respuesta o más bien trabajar de la mano, que es lo correcto, de cada uno de los principios que están establecidos en el diseño curricular dominicano del nivel inicial, que son principios que se deben de evidenciar todo el tiempo, en cada momento dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son estos principios? El principio de actividad. ¿A qué hace referencia? Nos invita a nosotros a ver el estudiante como ese sujeto que aprende. ¿Y qué quiere decir esto del sujeto que aprende? Que el estudiante tiene que ser el protagonista de ese escenario, el protagonista del aprendizaje, que nosotros pues sencillamente estamos ahí como para construir el escenario, para guiar a nuestros estudiantes y que sea posible que se dé ese aprendizaje y ese desarrollo que ellos necesitan. Pero también le damos respuesta a ese principio del juego, que hace referencia a esa naturaleza placentera que tiene el niño de aprender. No hay mejor manera de aprender que jugando. Yo siempre digo que sin disfrute verdaderamente no hay aprendizaje. Y cuando hablamos del juego,
No estamos hablando de un principio que nos invita a jugar por jugar, sino que lo vamos a hacer porque esa es la naturaleza del niño. O sea, el niño aprende jugando a partir de situaciones, de acciones, de ese juego simbólico, de ese juego de roles que el niño realiza, donde va construyendo su propia concepción y a partir de ahí, pues produce esos aprendizajes que son significativos y que le van a permitir desenvolverse en cualquier escenario. Pero junto con esto, cuando tomamos en cuenta cada uno de estos principios, de que cada proceso sea placentero para ese estudiante, de que sea el protagonista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de que cada momento produzca esos aprendizajes significativos que verdaderamente está necesitando. Entonces también le damos respuesta a ese principio de bienestar. Y todo esto nosotros lo podemos lograr cuando nos enfocamos en esta parte del arte, ver qué estamos nosotros haciendo con la misma dentro del aula, cómo le estamos utilizando. Entonces ahí se produce esa parte de bienestar, de que el estudiante se sienta acogido, de que el estudiante se sienta cómodo, de que el estudiante tenga la oportunidad de aprender de diferentes maneras. Aparte de que también el principio de integración nos invita a nosotros a trabajar de manera global, tomando en cuenta cómo se siente el estudiante en ese entorno social natural, cómo se mueve, qué tanto lo comprende, a que se mantenga en una interacción constante, entender que ese niño, esa niña que nosotros tenemos en nuestras manos, aprende jugando, explorando, que aprende haciendo. Y cuando comprendemos todo esto, pues también vamos a formar un ente que va a ser competente, que va a ser autónomo, seguro de sí mismo, que va a estar incluido. ¿Por qué? Porque tiene una participación plena. O sea, nosotros a través del arte le estamos brindando esa diversidad que todos los estudiantes necesitan para poder responderle de alguna manera a esos estilos de aprendizaje que tienen los mismos. Y un punto muy importante, un principio muy importante, es el de darle respuesta a esa realidad de la que viene ese infante. Tomar en cuenta ese contexto, esos saberes previos que trae ese niño. ¿Para qué? Para empoderarlo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de los procesos educativos de enseñanza, lo que queremos es formar entes que sean competentes y que luego sean capaces de salir a desenvolverse en cualquier escenario en el que se puedan encontrar. Y sabemos que hay una realidad allá afuera que nosotros no podemos opacarla de alguna manera y por eso es fundamental trabajar de la mano de cada uno de estos principios y lo podemos lograr cuando nosotros nos enfocamos en esta parte del arte, de utilizarla como una estrategia, como un proceso para enriquecer, para innovar, para impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel inicial. De igual manera, cuando nosotros hablamos del nivel inicial, sabemos que se realiza un trabajo diario, que ese trabajo diario se compone de una serie de momentos y verdaderamente, si analizamos cada uno de los momentos, nos damos cuenta que en la parte del arte se puede incluir en cualquiera de esos momentos. ¿Por qué? Porque el nivel inicial es un nivel de trabajo lúdico, de trabajo innovador, de trabajo motivador, creativo, de despertar esa curiosidad y el interés de los estudiantes en cada momento. Pero acá, a modo resumen, quiero mostrarle dos momentos específicos donde nosotros podemos sacar como que ese mayor provecho verdaderamente para brindar ese contexto, ese espacio diverso que nuestros estudiantes necesitan para desarrollarse de diversas formas. Y aquí tenemos el momento de la actividad grupal. ¿Por qué elijo la actividad grupal? Porque esta tiene como función principal sensibilizar al estudiante y a través de cada proceso, de cada actividad, poder brindarles esos espacios donde estos puedan desarrollar esa creatividad, esa imaginación, ese pensamiento divergente que es tan importante y hacerlo a través de qué, de las diversas actividades que podemos trabajar, como es el caso de la literatura infantil, de la expresión musical, expresión corporal, gráfico-plástica y psicomotricidad, que son las que están establecidas dentro del nivel inicial. Otros de los momentos que nosotros podemos tomar en cuenta es el momento de trabajar los talleres curriculares. ¿Por qué? Porque aquí el maestro tiene una técnica para poder enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje del que es parte y a través de la misma, pues poder desarrollar las diferentes competencias que están establecidas en nuestro diseño curricular dominicano. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar algo relacionado a la creatividad literaria, no puedo dejar solamente ese proceso en que hago la lectura, por ejemplo, vamos a decir de un cuento, hacemos algunas preguntas como ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? Cuando yo hablo de un proceso artístico
Estoy hablando de algo que es innovador, creativo, que propicie el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevas destrezas en cada uno de mis estudiantes. No es sencillamente sinónimo de dibujo y pintura. Entonces, si realizo un proceso de creatividad literaria con cada uno de mis estudiantes, lo correcto es ir más allá, crear esos escenarios que le permitan a ese estudiante verdaderamente desarrollar esas habilidades y esas competencias que va a necesitar para la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si cambiamos la historia. ¿Te gustaría cambiar la historia? Ahí le damos la oportunidad de reflexionar, de pensar, de desarrollar ese pensamiento que necesita para poder desenvolverse en cualquier escenario, pero luego vamos a plasmarlo, vamos a mostrarlo, utilizar también los espacios para dramatizar, ese juego de roles. Vamos a incluir recursos que verdaderamente le permitan a nuestros estudiantes conectar con eso que nosotros estamos trabajando para poder en realidad propiciar esos procesos de enseñanza-aprendizaje que estén basados en calidad. De igual manera, a través de los talleres curriculares también podemos trabajar con la música. Cuando hablamos de música, no sencillamente se trata de escuchar una melodía, de analizar una melodía, sino de crear esos escenarios que le permitan al estudiante que pueda descubrirse a sí mismo. Y cuando el estudiante se descubre a sí mismo, esto le brinda la oportunidad de que pueda construir su personalidad y de que pueda convertirse en una persona más segura, en una persona más autónoma, en alguien que es capaz de desenvolverse con seguridad en cualquier contexto en el que se encuentre. Y entonces, ¿qué queremos nosotros verdaderamente como profesionales, como parte de la educación? Construir entes que sean capaces de desenvolverse en cualquier escenario sin miedo, que comprendan que si se equivocan, que si se caen, pues no pasa nada. Y a través del arte y a través de cada uno de estos elementos o espacios o procesos que son parte del nivel inicial, entonces nosotros podemos construir todo lo que le acabo de mencionar anteriormente. Otro espacio que podemos trabajar también es el de expresión gráfico-plástica. Aquí nosotros vamos a buscar fomentar esa capacidad creadora, esa capacidad que tiene ese infante para poder, o el individuo, el ser humano, de poder experimentar, de poder darle respuesta a sus hipótesis, a las suposiciones que tiene, y a partir de ahí, pues continuar construyéndose como ese ente competente que todos estamos esperando, desarrollar esa imaginación y que tenga gusto por lo estético, que disfrute verdaderamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros le estamos brindando y que en realidad responda a esa parte que nosotros decimos de que los aprendizajes deben de ser útiles para la vida. ¿Y cuándo son útiles para la vida? Cuando se produce un aprendizaje significativo, cuando a través de un proceso que yo desarrollo, ese estudiante desarrolla nuevas habilidades, nuevas competencias, es capaz de suponer, pero también desarrolla la autonomía de buscar y darle respuesta a eso que él entiende, que tiene en duda, que necesita descubrir. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos estudiantes que puedan disfrutar de un proceso de enseñanza, aprendizaje que esté creado por los docentes, claro que sí, pero donde se pueda dar ese aprendizaje activo, donde verdaderamente el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo eso nosotros lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr a través del arte. Si tomamos en cuenta todo lo que acabo de decir anteriormente, también vamos a obtener los siguientes beneficios. Vamos a mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos brindando un proceso de enseñanza-aprendizaje que es acogedor, que es diverso, que es lúdico, que es innovador y que responde a cada una de las necesidades, de las características, de las necesidades que tienen nuestros estudiantes, pero también que les permite a cada uno de estos poder desarrollarse y aprender de diferentes formas, de diferentes maneras. Vamos a propiciar ese espacio donde estos van a poder desarrollar sus habilidades, promover esa autoestima de la que hablé anteriormente, que aumente su capacidad de memoria, de reflexión, de análisis, ese interés por querer conocer un poco más de todo lo que me están brindando, de lo que me están dando y no quedarme solamente con lo primero que me han mostrado. Y también vamos a propiciar ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, el desarrollo de las habilidades sociales que son tan importantes en este siglo XXI. Entonces, cuando nosotros trabajamos de la mano del arte, pues podemos alcanzar todo lo que he mencionado de esta manera, pero lo hacemos cuando no vemos la misma sencillamente como un proceso para dibujar o pintar.
Entonces, partiendo de todo lo que les he explicado, partiendo de todo lo que ya les he dicho, quiero dejarle estas 3 preguntas a modo de reflexión para que usted ahí donde está reflexione, se autocuestione en base a todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Verdaderamente conocemos nosotros nuestro rol como educadores en cuanto a cada una de las áreas y temáticas que nosotros propiciamos? Y en este caso, en cuanto al arte se refiere, ¿cómo se encuentra ese estado del arte dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje del nivel inicial? ¿Lo vemos nosotros como se mencionó anteriormente? ¿Lo implementamos verdaderamente? ¿Tomamos nosotros en cuenta cada uno de esos aspectos que se han mencionado a la hora de trabajar de la mano del arte? ¿Consideramos nosotros que es fundamental vincular y ver ese desarrollo integral, ese contexto escolar y comunitario en cuanto a ese infante que yo tengo en mis manos hace referencia? Con estas 3 preguntas, pues quiero dejarlos para que ustedes puedan hacer como que esa reflexión y luego más adelante, ya cuando nos encontremos, pues que podamos compartir qué han reflexionado ustedes sobre esto. Y quiero entonces finalizar este apartado, esta oportunidad que me han dado, con este apartado que he realizado y que es de mi autoría y lo comparto con cada uno de ustedes. Trabajar de la mano del arte en el nivel inicial es atreverse a crear mundos mágicos llenos de diversidad que permitan crecer, soñar y volar, pero sobre todo que nos permitan alcanzar esa educación inclusiva con la que todos nosotros soñamos, esa educación que respeta, que valora, que promueve esos procesos innovadores tomando en cuenta las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes, esa realidad que tenemos en nuestras aulas, que nos permite a nosotros poder aprovechar esa diversidad con la que contamos, que al final se convierte en la verdadera riqueza. Entonces, con esto quiero decirle que en muchas ocasiones, cuando vemos la parte de trabajar de la mano del arte o el estado del arte, sencillamente nos enfocamos en cómo lo hacen los niños, en cómo lo hacen los infantes, en si lo hacen bien, si lo hacen correcto, si era lo que el maestro esperaba. Y como docentes responsables de formar entes competentes que se sientan plenos, motivados a seguir creciendo, verdaderamente no podemos enfocarnos en ese producto que nosotros vamos a recibir, porque verdaderamente lo que cuenta es el proceso, porque es el proceso que le permite al estudiante desarrollarse de manera autónoma, competente, crecer, formarse en saberes, en competencias, en habilidades y en destrezas. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado mi participación en este primer encuentro. Para mí ha sido más que un grato placer poder compartir con cada uno de ustedes. Disculpen si lo hice como que muy rápido, pero lo que pasa es que estamos trabajando sobre el tiempo y son aspectos que hay que tomar en cuenta. Espero que le haya gustado y sobre todo que haya sido un punto de partida para que cada uno de ustedes empiecen a reflexionar en cuanto a esta parte, en cuanto a esta temática tan importante y que sea un punto de motivación también para que inicien con la innovación y a brindar a cada uno de esos infantes que ustedes tienen en sus manos ese proceso de calidad creativo e innovador que verdaderamente merecen. Ahí les comparto nuestras redes sociales, también nuestro contacto por si necesitan algún aporte, alguna orientación, alguna ayuda, siempre será más que un grato placer. Entonces, en este momento, los dejo con mi compañera, mi coordinadora Elena, quien va a estar continuando con lo que procede. Muchísimas gracias.